Pues buenas tardes, en esta ocasión vamos a iniciar pues ya formalmente con lo que es el tema de la evaluación en lo que es en el campo de orientación vocacional. Bueno, como se había comentado en la sesión breve que tuvimos la vez pasada, hace unos días, pues vamos a empezar justamente con la evaluación psicométrica. Primero que nada, pues sabemos que la clave de todo siempre va a ser una adecuada entrevista. Este es esencial porque sin la entrevista carecemos justamente de una guía para poder establecer pues los mejores decisiones y los mejores cursos de acción. La entrevista, por lo tanto, es un elemento muy particular y muy importante en lo que es la conformación del diagnóstico de un adolescente, de una persona, de un alumno, pues que está aspirando justamente a recibir esta orientación educativa, esta orientación escolar. Bien, por parte de la Universidad de Guadalajara, en lo que es la Secretaría de Académica, a través de la Coordinación de Servicios Académicos, pues presentamos justamente este pequeño instrumento denominado, que este instrumento lo compila la Universidad de Guadalajara, denominado Evaluación de Hábitos de Estudio. En este caso, pues primero que nada, lo que siempre tenemos que hacer al principio, pues es poner lógicamente el nombre de la persona. Tal vez a lo mejor, bueno, que aunque esto está pensado para lo que son ya alumnos que están cursando una licenciatura, bien puede adaptarse para alumnos que están cursando el bachillerato y que van a aspirar justamente a una carrera en cuanto termine la licenciatura. En cuanto a la pregunta que pudiera hacerse de que en qué momento es más conveniente hacerle la orientación vocacional, pues yo dijera que sería en el antepenúltimo, en el antepenúltimo o penúltimo semestre o ciclo antes del egreso de la preparatoria. ¿Por qué el antepenúltimo o último? O sea, estamos hablando que más o menos sería de un año a medio año antes de que acabe la prepa. Porque justamente en el último semestre de la preparatoria, pues lógicamente el alumno está más ocupado pues en lo que es la parte del papeleo, la tramitología, tal vez el servicio social que les piden en algunas instituciones. También están, lógicamente, bueno, pues como cualquier persona que va a egresar de una carrera, pues está más preocupada también en lo que es la parte pues de la fiesta, ¿no? Que finalmente también es un aspecto bien merecido, ¿no? Por eso yo recomendaría que esto se hiciera de preferencia cuando el alumno todavía está un poquito más, más estable, o sea, no tiene tantas cosas en mente o cosas que vayan a presentarse de manera inmediata. Bien, en este caso, pues es el semestre o el curso que esté corriendo en ese momento, la fecha de elaboración de la entrevista. Y bueno, este instrumento nos va a permitir detectar dos cosas muy importantes dentro de lo que es la formación académica de una persona. Los hábitos y actitudes inadecuadas frente al estudio, ¿sí? Y obviamente esto con la finalidad o con la intención de proporcionar elementos correctivos. Es decir, se evalúa esta parte de los hábitos y actitudes inadecuados para poder planificar una intervención correctiva, una intervención posterior. Por lo tanto, este instrumento puede funcionar muy bien en cuanto a lo que son alumnos que presentan algún tipo de problema de aprendizaje, ¿sí? Bien, comenta aquí la misma dinámica del documento, pues que esto tiene una duración aproximadamente de 10 minutos, pero no es un límite. Como bien sabemos, cuando empezamos a trabajar con las pruebas psicométricas, generalmente puede haber un tiempo, de repente es un tiempo estimado, un tiempo razonable. Aquí el punto yo recomendaría que no nada más es enfocarse en la parte esta
bueno, tengo tantos minutos y son 10 minutos y ya córtale, mi chavo, no. Sino más bien es tratar de generar un clima de confianza para que la actividad se haga rápidamente. Y bueno, son 10 minutos sí de ejecución real. Pero si a lo mejor de repente tras la primera explicación el alumno no le queda correctamente entendido qué es lo que tiene que hacer, pues se tiene que proceder a explicárselo, a repetirse las veces que sean necesarios. Lógicamente, pues esto ya empieza a dar mucha información acerca de, pues de la persona, ¿no? Pero en esencia, pues se trata de esto, ¿no? Bien, el instrumento, como comentaba, se llama Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wren. Consta de 28 ítems, cada uno con 3 posibilidades de respuesta, donde la primera es rara vez o nunca, la segunda veces y la tercera a menudo o siempre. En esencia, la actividad es bastante sencilla, dado que solamente se deberá marcar con una X la respuesta correcta, ¿sí? Es decir, es lo único que tiene que hacer la persona, marcar con una X la respuesta que para él sean más importantes o más significativas. De tal manera entonces que justamente hablamos que si en el instrumento de evaluación no hay una, ¿cómo decirlo? No hay una, más bien, hay dos respuestas que están contestadas al mismo tiempo, se deberá de marcar justamente como inválido. Por lo tanto, entonces, en este inventario de hábitos de estudio, básicamente lo que va a hacer el alumno es solamente anotar, por ejemplo, lo que es una X en la columna de rara vez o nunca, una X o una X en la segunda columna que es a veces, o una X en la tercera columna que es a menudo o siempre, ¿sí? En este caso, ya una vez que ya esté realizado el llenado del instrumento, vamos a proceder a conocer un poquito cómo se dividen las áreas de evaluación. Tenemos que nos remite ese instrumento a 4 áreas de evaluación. 1. Hábitos para leer y tomar apuntes, que consideramos desde nuestra experiencia que es una de las cuestiones donde fallan más comúnmente los alumnos al momento de leer y en la toma de notas. Justamente en lo que es la lectura, pues lamentablemente se lee una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y no se logra el entendimiento cabal del texto pues que se está intentando pues comprender. Y en el caso de la toma de apuntes, lógicamente tenemos pues personas que toman una nota literal de justamente ¿cómo decirlo? De justamente todo lo que está en el pizarrón, pero de alguna manera sin discriminar, sin ¿cómo decirlo? Sin filtrar la información, o sea, la anotan tal cual. Y el problema es que lamentablemente pues sabemos, ¿no? Que hay muchos maestros que tal vez llenamos el pizarrón o llenábamos el pizarrón, ahorita pues ya no estamos en otra realidad, llenábamos el pizarrón, a lo mejor ciertamente con mucha información, pero que solamente era como a lo mejor referencia o marco de apoyo para un tema general. Por lo tanto, el alumno aquí tiene que tener esa característica de tanto leer correctamente y tomar los apuntes. Esa sería la primera área que se evalúa en este instrumento. La segunda, los hábitos de concentración, tiene que ver con esta parte de qué tanto, por ejemplo, un alumno es capaz de mantener la atención focalizada de manera voluntaria en lo que es un contenido temático, ¿sí? Un contenido temático porque finalmente cuando hablamos de esta habilidad de concentración que debe tener el alumno, pues nos referimos justamente a que, habrá materias que demanden mucho más esfuerzo mental que otras, ¿sí?
Y dada esta situación, pues en ese sentido va a ser necesario concentrarse a lo mejor de manera más estrecha, ¿no? Un tercer parámetro que se evalúa, o que se evalúa en este instrumento, sería la distribución del tiempo y las relaciones sociales durante el estudio. Considero también que este es uno de los talones de Aquiles, justamente de muchos alumnos, la distribución del tiempo, es decir, ok, tengo tarea de matemáticas, tarea de física, tarea de química, tarea de álgebra, y tengo una tarea tal vez de un resumen de, no sé, educación para la salud, un resumen de una materia, pues que resulta bastante sencilla. El problema es que tengo, a lo mejor de aquí al miércoles, bueno, suponiendo que es lunes, de aquí al miércoles, ¿sí? Para hacer todo esto. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a cada tarea, siendo que a lo mejor las primeras, que eran matemáticas, física, química y álgebra, pues a lo mejor, bueno, álgebra y matemáticas es lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos pensando que son separadas. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a cada una de estas actividades? Y sobre todo en particular teniendo que la última es, la última que yo mencionaba en la lista, tiene que ver con esta parte de lo que es una materia, tal vez hasta cierto punto sencilla, educación para la salud. Bueno, que nada más a lo mejor es hacer un comentario, hacer una reflexión. De repente a lo mejor el profe es muy buena onda y pues es más flexible en cuanto a los trabajos, ¿no? Ok, con esto obviamente yo estoy dando por sentado que va a haber, o tengo que tener, una distribución correcta de tiempo. Es decir, a lo mejor a lo que es más sencillo, pues dedicarle menos tiempo, o incluso dejarlo para un momento al final. Y al contrario, lo que es la parte que me dedica más tiempo por su dificultad, pues sí sería como ver esa parte de dedicarle un poquito más de tiempo. Ojo, también va a ser necesario en ese sentido hablar de lo que es justamente de lo que es la parte de lo que son las relaciones interpersonales durante el estudio. Ok, sabemos ya desde hace mucho que, bueno, no, esta parte que nos tienes que para concentrar tienes que estar completamente solito. Bueno, es una falacia, porque finalmente cada quien tiene una modalidad de aprendizaje muy, muy diferente a la de otros. Habrá personas que específicamente sí necesitan un aislamiento total, habrá otras que no, que más bien al revés, aprenden mucho mejor en grupo. Y esto, bueno, yo considero también, aunque esto no va enfocado directamente a los padres, pero pues sí también tienen que ser conscientes los padres, ¿no? Que finalmente ya van a poder tener esa situación de poder entender a su hijo en cuanto a lo que es la parte de dar un permiso, pues, por ejemplo, para que el alumno vaya a lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la parte esta de trabajo en equipo, ¿sí? Ok, y también en lo general se evalúa hábitos y actitudes generales de trabajo. Esos son los 4 parámetros que se evalúen. También tendríamos que decir que en este caso, lo que se le comenta al alumno sería lo siguiente: procura contestar no según lo que tendrías o no que hacer. ¿Y por qué es importante esto? Porque de repente, es que yo sé que mis papás me dicen que debo de hacer esto, yo sé que mi maestro siempre se la pasa la vida dándome lata diciendo que tengo que hacerle así o asá. No, aquí básicamente es partir de que justamente es lo que él en realidad hace, ¿sí? No es ni lo ideal o lo que debería o lo que hacen otras personas, sino lo que justamente él, siendo lo más realista posible, hace, ¿sí? Ahora, continúa la lectura del test. En cada frase encontrará 3 columnas, 1, 2 y 3. En ellas anotará las respuestas. Para hacerlo bastará con marcar una espantosa X en la columna que mejor describa su caso particular y marcar de acuerdo a la siguiente clave. Ok, si debe de contestar rara vez o nunca lo hago, es una X en la columna 1.
Segunda columna, a veces lo hago y va la respectiva X. Tercera columna se va a llamar a menudo o siempre lo hago. Esto sería entonces lo que es la forma de aplicar el instrumento al alumno, ¿sí? Vamos a pasar ahorita, por ejemplo, a ver un poquito lo que es el instrumento. Si aquí se me permite ver un poco la visualización, déjenme subo el zoom. Aquí tenemos justamente la pregunta número 1. Están numeradas del 9, la 10, 11, 22, 28 preguntas en total, ¿sí? Y todas están, por cierto, este instrumento está manufacturado como una escala de tipo Likert o de medición de actitudes, donde justamente cada columna, como decíamos anteriormente, tiene que ver con un valor, un rango de un valor numérico. Insisto, si por ejemplo, en mi caso, voy a dar la primera pregunta como ejemplo. Mis técnicas para leer y tomar apuntes. 1. Tengo que releer los textos varias veces. Las palabras no tienen mucho significado para mí la primera vez que las leo. Si para mí esto es, como decíamos por acá arriba, completamente cierto, a menudo siempre lo hago, voy a poner una marca en la columna 3. Vamos pensando que mi respuesta, la mía individual, sería que sí, que aplica esto para mí. Entonces yo marcaría una X ahí, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta X va a estar en la columna 3. ¿Por qué? Porque para mí esto es lo que refleja realmente mi propia realidad. A menudo o siempre lo hago, aunque también podríamos decir a menudo me pasa o siempre me pasa, ¿vale? Así de sencillo sería el llenado de este instrumento en lo que son pues las 28 preguntas que comentaba a continuación, que comentaba hace un ratito. Bien, continuando un poco con el marco teórico. Bueno, tenemos aquí una breve definición de actitudes y géneros de trabajo. Un hábito, cualquier tipo de conducta adquirida que a través de la repetición se ha convertido en estable y mecánica, ¿sí? Es decir, son aquellos elementos de la conducta que tras cierta repetición por n veces, justamente se han vuelto un automatismo motor y justamente pues se definen como hábito, logrando pues un cambio a nivel de conducta. Y la actitud, una conducta inestable que puede darse unas veces sí y otras veces no. Aquí es una parte, tal vez remitirnos a lo que es la lectura de psicología social. Para psicología social, la actitud es una preconducta o una predisposición o una aspiración, ¿sí? Entonces puede ser que yo tenga una actitud de mucho positivismo acerca del aprendizaje, pero ojo, no quiere decir que en efecto yo tenga o sea muy entusiasta en las cuestiones de aprendizaje. Habiendo aclarado pues este punto, tenemos entonces que el hábito refleja lo que en realidad hago y la actitud lo que yo pienso o siento sobre un tema en específico, aunque no siempre actúe en sintonía o no contra esa misma conducta. Los hábitos y las actitudes inadecuadas son conductas más propias de los sujetos con bajo rendimiento académico. Esto hay que irlo teniendo en consideración justamente cuando hagamos lo que es la corrección de ese instrumento. Los hábitos y actitudes adecuadas son conductas más propias de sujetos con un buen rendimiento académico. Es decir, personas que les va mal en lo que es la parte académica, generalmente muestran en su mayoría más actitudes y hábitos inadecuados. En cambio, aquellas personas que reportan que les va mejor, pues lógicamente es una respuesta mucho mejor, un buen rendimiento académico. En el inventario, cada posibilidad está representada por una columna, es decir, de 3 columnas. Bueno, como ya hemos dicho, esto es justamente lo que es la forma en que está distribuido el instrumento.
Ok, dice por acá, consideraciones técnicas. Dentro de la calificación se consideran signos positivos y negativos. El positivo indica hábito o actitud adecuada y el negativo indica hábito o actitud inadecuada. Además existen puntajes que se denominan ponderados y tienen la finalidad de indicar cuál es el nivel de proporción en el que se presenta el hábito o la actitud en determinado grupo de sujetos, sea de buen rendimiento o de bajo rendimiento, ¿sí? Es una parte que vamos a ver un poquito más adelante en lo que es la calificación. Continuamos entonces. Entre un puntaje 7 con signo negativo, positivo y otro con 13 positivo, el segundo, por ser mayor, es el mejor, ¿sí? El puntaje de 0 dentro de la calificación significa que no es hábito o inactitud inadecuada, ni tampoco adecuada. Es decir, son puntajes que no tienen ninguna relevancia, porque pertenecen por igual proporción tanto a sujetos de bajo rendimiento como a los de buen rendimiento. Y bueno, aquí tenemos ya lo que es el instrumento. Posteriormente, para la próxima semana, pasaré a llenar este instrumento como un ejemplo, así contestado automáticamente, así al aventón, ahí se va, a rumbo, decíamos, y para ver justamente cómo se va a calificar el resto de la prueba, ¿sí? Ok, entonces, pues por ahorita, por momento, básicamente sería todo, para también no atiborrar con mucha información. Por ahorita sería todo básicamente lo que tiene que ver con esta primera prueba que se va a aplicar. Ok, ¿qué se le da al sujeto? Pues básicamente es lo que es el contenido del instrumento, de las preguntas 1 a la 28. Y nada más. Esto es lo único que se imprimiría y se le va a dar a la persona para justamente ella haga su correspondiente llenado del formato. Bueno, pues por el momento sería básicamente todo. Posteriormente estaré mandando, o ya la próxima semana, estaría haciendo lo que es el ejemplo de una calificación con un instrumento llenado por un paciente ficticio. Entonces por mi parte es todo y seguimos en contacto y esperando justamente pues que este módulo pues resulte muy atractivo en cuanto a lo que es la parte de la aplicación de pruebas psicométricas en el campo de orientación vocacional, ¿sí? Entonces no me despido sin antes agradecer y pues desearle un muy buen inicio de semana y pues la invitación a que se cuide, a que sigamos pues trabajando en mantenernos a sana distancia y pues adecuarnos a las normas de esta nueva modernidad. Gracias y hasta luego.